Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde los secretos familiares, las traiciones silenciosas y las verdades ocultas finalmente salen a la luz. Si amas las historias intensas llenas de drama, injusticias y giros inesperados, quédate hasta el final, porque esta historia cambiará todo. Mi nombre es Elena Navarro. Tengo 34 años y hace 3 semanas mi madre organizó una fiesta sorpresa para mi hermana menor, sin decirme absolutamente nada. Aún así, envié un regalo. Aún así, escribí una tarjeta. Aún así, firmé con cariño. Y luego mi abuela me llamó y dijo 7 palabras que destruyeron 11 años de silencio dentro de mi familia. Ven sola. No le digas a tu madre. Lo que encontré al día siguiente cambió mi vida para siempre. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender quién era yo dentro de mi familia. Soy abogada especializada en contratos en un despacho de Valencia. Llevo 6 años trabajando allí. Llego a mi oficina antes de las 8 de la mañana, corro todas las mañanas antes del amanecer y vivo sola en un pequeño apartamento que he pagado completamente por mí misma desde los 26 años. Nunca le pedí dinero a nadie. Mi familia tenía una palabra para describirme. Independiente. Desde niña escuché eso constantemente. Elena es independiente. Elena sabe arreglársela sola. Elena nunca da problemas. Durante años pensé que aquello era un cumplido. Pensé que significaba que era fuerte. Pero a los 34 años empecé a entender algo horrible. En mi familia, independiente solo significaba que podían olvidarse de mí sin sentirse culpables. Mi cumpleaños número 30. Mi madre lo olvidó hasta las 4 de la tarde. La graduación de mi maestría. Mis padres faltaron porque estaban ayudando a mi hermana Claudia a organizar una cena con su prometido. El funeral de mi abuelo. Mientras yo intentaba contener las lágrimas frente al ataúd, mi madre me pidió que ayudara a Claudia porque ella estaba demasiado afectada. Siempre era así. Yo era la hija tranquila. La hija que no exigía nada. La hija que podía esperar. Y aparentemente había esperado toda mi vida. La noche en que descubrí la fiesta estaba trabajando en mi oficina revisando contratos. Abrí Instagram durante unos minutos y vi una historia publicada por mi prima Daniela. Globos. Luces. Una enorme mesa decorada en el jardín de la casa de mis padres. El texto decía: sorpresa para la mejor prima del mundo, feliz cumpleaños Claudia. Sentí el estómago vacío. Había más de 20 personas allí. Mis tíos. Mis primos. Vecinos. Amigos de la familia. Todos estaban invitados. Todos, excepto yo. Me quedé mirando la pantalla durante casi un minuto completo. Luego llamé a mi madre esa misma noche. Hola cariño, respondió ella con naturalidad. Mamá, ¿hubo una fiesta para Claudia el sábado? Hubo un silencio demasiado largo. Bueno, íbamos a decírtelo. Cerré los ojos. Vi las fotos. Todo estaba planeado desde hacía semanas. Ella suspiró. Elena, tú siempre estás trabajando. Pensamos que estarías demasiado ocupada. Demasiado ocupada. La misma frase de siempre. La había escuchado toda mi vida. Demasiado ocupada para celebrar. Demasiado ocupada para ser importante. Demasiado ocupada para ser recordada. Saber que mi hermana cumplía años no es lo mismo que ser invitada, dije finalmente. No seas dramática, respondió mi madre. Somos una familia. Pero no sonaba como una familia. Sonaba como un club privado del que yo llevaba años siendo excluida. Colgué primero. Esa misma noche fui a una tienda elegante del centro y compré una tarjeta cara color crema con detalles dorados. Escribí cuidadosamente: Claudia, feliz cumpleaños. Espero que este año te traiga todo lo que deseas. Con cariño, Elena. Después pedí online el perfume que ella llevaba meses publicando en redes sociales. Costaba casi 200 euros. Lo envié directamente a su casa. La casa donde vivía gratis desde hacía años. La antigua casa de mi abuelo. En ese momento todavía no sabía que esa casa jamás debió pertenecerle.
2 días después mi madre me invitó a almorzar para compensar el malentendido. Acepté. Cuando llegué, Claudia estaba allí sonriendo como si nada hubiera pasado. Durante toda la comida habló emocionada sobre la fiesta sorpresa. Mi madre reía con cada historia. Yo apenas hablaba. En medio del almuerzo fui a la cocina por agua. Y entonces lo vi. Mi regalo seguía sobre el mostrador. Sin abrir. La tarjeta seguía sellada. Debajo había cupones de pizza y correspondencia vieja. Ni siquiera se habían molestado en abrirlo. Me quedé mirando el paquete varios segundos. Luego regresé a la mesa. No dije nada. Pero algo dentro de mí empezó a romperse lentamente. 3 semanas después, mi abuela me llamó. Y todo cambió. Continuará. La llamada de mi abuela llegó un miércoles a las 7 de la noche. Yo estaba en mi apartamento preparando pasta mientras revisaba unos documentos del trabajo. Cuando vi su nombre en la pantalla, respondí inmediatamente. Mi abuela Carmen no llamaba por gusto. ¿Abuela? ¿Todo bien? Hubo un silencio breve. Luego dijo lentamente. Ven mañana por la mañana. Sola. Y no le digas nada a tu madre. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Qué ocurre? Solo ven. Y colgó. Me quedé inmóvil en la cocina mientras el agua hervía detrás de mí. Mi abuela jamás había sonado así. No dormí casi nada esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba conduciendo hacia el norte, rumbo a la vieja casa de mi abuela en las afueras de Segovia. El cielo todavía estaba oscuro y los árboles comenzaban a teñirse de naranja por el otoño. Durante todo el camino pensé en 1000 posibilidades. ¿Estaba enferma? ¿Había pasado algo grave? ¿Mi madre había vuelto a discutir con ella? Pero jamás imaginé la verdad. Llegué poco después de las 7:30. Mi abuela abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Llevaba un cardigan gris y tenía el cabello recogido como siempre. No sonrió. Pasa. La seguí hasta la cocina. El aroma a café llenaba toda la casa. Entonces vi algo sobre la mesa. Una pequeña caja de madera de cedro. Antigua. Oscura. Con esquinas metálicas desgastadas por los años. La reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi abuelo Rafael. No la veía desde que tenía 12 años. Mi abuela se sentó lentamente frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca había visto temblar a mi abuela. Antes de abrirla, dijo, necesito decirte algo. Asentí en silencio. Tu abuelo guardó esta caja durante años. 4 días antes de morir me pidió que la escondiera y que solo te la entregara cuando estuviera segura de que estabas preparada. La miré confundida. ¿Preparada para qué? Ella respiró profundamente. Para descubrir la verdad sobre tu madre. Sentí que el corazón se detenía. Mi abuela deslizó lentamente la caja hacia mí. Ábrela. Tomé aire y levanté la tapa. Dentro había 3 cosas. Un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano por mi abuelo. Una pequeña llave dorada. Y varios documentos doblados cuidadosamente. Tomé primero los papeles. Cuando leí el encabezado, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Modificación del testamento de Rafael Navarro. Mi abuelo había cambiado su testamento 3 meses antes de morir. Mis manos comenzaron a temblar mientras seguía leyendo. La casa familiar, la casa donde Claudia vivía gratuitamente, nunca debió ser de mi madre. Mi abuelo me la había dejado a mí. A mí. No a Claudia. No a mi madre. A mí. También había un fondo económico enorme que debía transferirse directamente a mi nombre después de su muerte. Pero jamás ocurrió. Levanté lentamente la vista hacia mi abuela. ¿Qué significa esto? Ella cerró los ojos unos segundos antes de responder. Significa que tu madre ocultó el testamento. Sentí un vacío helado en el pecho. No, eso no puede ser. Sí puede. Mi abuela señaló el sobre amarillo. Lee la carta de tu abuelo. Abrí cuidadosamente el sobre.
La letra inclinada de mi abuelo llenaba varias páginas. Comencé a leer. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que ha pasado mucho tiempo y que probablemente tu madre hizo exactamente lo que temía. Mi respiración se volvió pesada. Seguí leyendo lentamente. Tu abuelo explicaba que siempre había visto cómo me trataban diferente. Sabía que yo era la hija olvidada. Sabía que Claudia recibía todo mientras yo aprendía a conformarme con poco. Y entonces encontré la frase que cambió mi vida para siempre. Tu madre cree que tú no necesitas nada porque siempre soportaste todo en silencio. Tuve que detenerme. Sentía lágrimas acumulándose en los ojos, pero seguí leyendo. Elena, la casa siempre fue para ti. El dinero también. Quiero que al menos una vez en tu vida alguien te elija primero. Me cubrí la boca con la mano. Mi abuela empezó a llorar silenciosamente frente a mí. ¿Por qué nadie me dijo esto? Pregunté con la voz rota. Ella tardó varios segundos en responder. Porque después de la muerte de tu abuelo, tu madre encontró una copia del documento y la destruyó. La miré horrorizada. ¿Qué? La quemó en la chimenea de su casa. Yo la vi hacerlo. Sentí náuseas. Mi propia madre había robado mi herencia. 11 años. 11 años viviendo en silencio mientras Claudia disfrutaba una casa que jamás le perteneció. Mi abuela tomó entonces la pequeña llave dorada y la puso frente a mí. Caja de seguridad del Banco Central de Valencia. Tu abuelo guardó allí los documentos originales. Mi mente comenzó a conectar todas las piezas. La casa. El dinero. Los privilegios de Claudia. Todo había salido de algo que me pertenecía. De repente recordé el regalo sin abrir sobre el mostrador de la cocina. Recordé todas las veces que me dijeron que era independiente. No era independencia. Era abandono disfrazado de orgullo. Cerré lentamente la carta. Luego miré a mi abuela. ¿Y ahora qué hago? Ella sostuvo mi mirada con firmeza. Ahora decides si quieres seguir siendo la hija silenciosa, o la mujer que finalmente dice la verdad. Y en ese momento entendí algo. Por primera vez en mi vida. Ya no tenía miedo de destruir la paz familiar. Porque la paz nunca había incluido mi felicidad. Salí de la casa de mi abuela cerca del mediodía con la caja de cedro sobre el asiento del copiloto. La llevé abrochada con el cinturón de seguridad. No sé por qué hice eso. Tal vez porque nunca antes algo tan importante había sido realmente mío. Durante el camino de regreso a Valencia no lloré. No grité. No llamé a mi madre. Solo pensé. Pensé como abogada. Pensé en documentos. En fechas. En firmas. En dinero. Y mientras más analizaba todo, más claro se volvía. Mi madre no había cometido un error. Había planeado todo. Apenas llegué a mi apartamento encendí el ordenador y entré al registro de propiedades. Busqué la dirección de la casa de mi abuelo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Los registros aparecieron segundos después. Propietario original, Rafael Navarro. Luego encontré el siguiente movimiento. Abril de 2015. Transferencia de propiedad a nombre de mi madre, Teresa Navarro, mediante declaración sucesoria simplificada. Abrí el documento escaneado. Ahí estaba la firma de mi madre. Y debajo una frase que me dejó helada. El fallecido no dejó modificaciones adicionales conocidas del testamento. Mentira. Una mentira oficial. Una mentira firmada ante notario. Mi madre había ocultado deliberadamente la existencia del documento que me convertía en heredera legítima. Seguí revisando. 4 años después, la propiedad había sido transferida a Claudia por el valor simbólico de 1 euro. 1 euro. La casa de mi abuelo había sido regalada mientras yo seguía pagando alquiler y trabajando 12 horas al día. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Luego abrí otro archivo. La cuenta bancaria. El fondo económico que mi abuelo había dejado para mí. Mi abuela me había dado el número de cuenta. Llamé al banco inmediatamente.
Me identifiqué como posible beneficiaria en una investigación sucesoria y solicité el historial financiero. Gracias a mi experiencia legal supe exactamente qué decir. 2 horas después recibí el documento por correo electrónico. Lo abrí lentamente. Y sentí que el aire desaparecía de la habitación. Más de 180.000 euros habían desaparecido durante 11 años. Transferencias universitarias para Claudia. Pagos de bodas. Viajes. Compras. Incluso depósitos para el coche de lujo que conducía mi hermana. Todo había salido de mi herencia. Todo. Me apoyé contra la silla intentando respirar. Entonces comprendí algo todavía peor. Mi familia jamás había visto ese dinero como algo mío. Simplemente asumieron que Claudia lo merecía más. Porque ella necesitaba más ayuda. Porque yo siempre estaba bien. Porque yo nunca pedía nada. Cerré los ojos recordando todas las veces que escuché. Elena es fuerte. Elena sabe cuidarse sola. Elena entenderá. No. No entendían nada. Habían usado mi silencio como permiso. Esa noche llamé a un abogado especializado en herencias llamado Javier Molina. Lo conocía desde hacía años por algunos eventos legales. Contestó al segundo tono. Elena, ¿cuánto tiempo? Necesito verte mañana. Es urgente. Hubo un silencio breve. ¿Problemas familiares? Miré la caja de cedro sobre la mesa. Muy graves. A la mañana siguiente llegué a su despacho con todos los documentos organizados en carpetas. Javier tardó casi 30 minutos en leer todo. Cuando terminó, se quitó las gafas lentamente. Tu madre está en serios problemas. Lo sé. Esto no es una disputa familiar normal. Aquí hay fraude sucesorio, falsificación documental y ocultamiento deliberado de herencia. Escuchar esas palabras en voz alta hizo que todo pareciera aún más real. Javier cruzó las manos sobre el escritorio. Voy a ser sincero contigo. Si decides avanzar, esto destruirá a tu familia. Pensé inmediatamente en mi madre riendo durante la fiesta sorpresa de Claudia. Pensé en mi regalo abandonado sobre la cocina. Pensé en 11 años de mentiras. Mi familia ya estaba destruida, respondí. Javier asintió lentamente. Durante las siguientes semanas trabajamos en silencio. Sin discusiones. Sin escándalos. Sin avisos. Mi madre seguía enviándome mensajes normales como si nada hubiera cambiado. ¿Vendrás a cenar el domingo? Tu hermana pregunta por ti. Deberías descansar más. Yo respondía con frases cortas. Estoy ocupada. Luego hablamos. Mucho trabajo. Mientras tanto, Javier preparaba todo. Solicitudes judiciales. Registros bancarios. Declaraciones legales. Mi abuela también firmó una declaración oficial confirmando que había visto a mi madre destruir una copia del testamento original. Cada documento fortalecía más el caso. Cada prueba destruía otra mentira. Y lo más extraño era esto. Yo no sentía rabia. No todavía. Sentía algo mucho más frío. Claridad. Por primera vez veía a mi familia exactamente como era. Una madre que eligió una hija sobre la otra. Un padre que observó todo en silencio. Una hermana que aceptó beneficios sin hacer preguntas. Y yo. La hija conveniente. La hija olvidada. La hija que ahora tenía pruebas. 6 semanas después, Javier me llamó. Estamos listos. Miré por la ventana de mi oficina. ¿Qué ocurre ahora? Ahora les dices la verdad. Esa misma noche envié un mensaje familiar. Quiero hablar con todos el domingo a las 2 de la tarde. Es importante. Necesito que estén mamá, papá y Claudia. Mi madre llamó menos de 5 minutos después. Cariño, ¿qué sucede? Me estás preocupando. Su voz sonaba dulce. Casi maternal. Pero por primera vez en mi vida pude escuchar claramente la manipulación detrás de cada palabra. El domingo lo hablamos. Elena,
¿Esto tiene que ver con la fiesta? Porque ya dijimos que fue un malentendido. El domingo. A las 2. Colgué antes de escuchar su respuesta. Luego miré lentamente la caja de cedro sobre mi mesa. Y por primera vez en 11 años. Sonreí. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque apenas había dormido. Preparé café, me vestí lentamente y revisé una vez más todos los documentos dentro de mi maletín. La modificación del testamento. Los registros bancarios. Las transferencias. La declaración firmada por mi abuela. Y la carta de mi abuelo. La leí una vez más antes de salir. Quiero que al menos una vez en tu vida alguien te elija primero. Cerré los ojos unos segundos. Después guardé todo cuidadosamente. La caja de cedro iba nuevamente sobre el asiento del copiloto. Con el cinturón puesto. Conduje hasta la casa de mis padres en completo silencio. Cuando estacioné, vi varios coches afuera. El de Claudia. El de mi padre. Y también los de mis tías. Mi madre había invitado gente. Claro que lo había hecho. Siempre necesitaba público para controlar la situación. Tomé aire profundamente, agarré la caja y el maletín, y caminé hacia la puerta. Mi madre abrió antes de que tocara. Llevaba maquillaje perfecto y una sonrisa nerviosa. Cariño, me estás asustando con todo esto. No respondí. Entré directamente al comedor. Todos estaban sentados alrededor de la mesa. Mi padre. Claudia. Mi tía Isabel. Mi tía Marta. Incluso mi primo Daniel estaba allí. La comida ya estaba servida, pero nadie parecía dispuesto a comer. Coloqué lentamente el maletín sobre la mesa. Después puse la caja de cedro junto a él. El silencio fue inmediato. Mi madre palideció. Reconoció la caja al instante. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz baja. La abuela me la dio. Por primera vez vi verdadero miedo en su rostro. Mi padre también había cambiado de expresión. Él sabía exactamente lo que era aquella caja. Entonces escuchamos pasos en el pasillo. Mi abuela entró lentamente al comedor con su bastón y se colocó al otro extremo de la mesa. Nadie habló. Ella rompió el silencio. Ya es hora de que Elena conozca la verdad. Mi madre se levantó de golpe. Mamá, no hagas esto. ¿Hacer qué?, respondió mi abuela. ¿Decir la verdad después de 11 años? Claudia nos miraba confundida. ¿Qué está pasando? Abrí el maletín lentamente y saqué el primer documento. Lo coloqué frente a mi padre. Esta es la modificación oficial del testamento del abuelo Rafael. Mi madre cerró los ojos. Yo continué. Firmada 3 meses antes de su muerte. Saqué el siguiente documento. Y aquí está la transferencia fraudulenta de la casa hacia mamá. Claudia empezó a ponerse nerviosa. ¿Fraudulenta? La miré directamente. La casa donde vives me pertenece legalmente a mí. El silencio explotó dentro del comedor. ¿Qué?, susurró Claudia. Mi madre intentó intervenir inmediatamente. Elena, esto no es tan simple. Sí lo es. Saqué entonces los registros bancarios y los coloqué sobre la mesa. El fondo económico que el abuelo dejó para mí fue utilizado durante 11 años para pagar tu universidad, tu coche, tu boda y tus gastos personales. Claudia comenzó a llorar. No sabía nada de esto. Mi madre golpeó la mesa. Porque no era necesario que lo supiera. Todos voltearon a verla. Fue la primera vez que perdió completamente el control. Respiraba rápido. Desesperada. Furiosa. Yo hice lo que debía hacer por esta familia. Gritó. Claudia necesitaba ayuda. Elena siempre estuvo bien sola. Y entonces ocurrió algo extraño. No sentí dolor al escuchar eso. Porque finalmente dejé de esperar algo diferente. Mi madre jamás iba a elegirme. Jamás. Mi abuela habló con una calma helada. Robaste a tu propia hija.
No robé nada, respondió mi madre. Todo era para la familia. No, dije lentamente. Todo era para Claudia. Claudia empezó a temblar. Mamá, dime que esto no es verdad. Mi madre no respondió. Y ese silencio dijo absolutamente todo. Mi padre seguía sentado mirando la mesa. Entonces finalmente habló. Muy bajo. Yo sabía lo del testamento. Giré lentamente hacia él. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿Lo sabías? Él asintió sin mirarme. Tu abuelo me lo contó antes de morir. Mi respiración se volvió pesada. ¿Y no hiciste nada? Mi padre parecía más viejo de repente. Debí hacerlo. Eso fue todo. Debí hacerlo. 11 años resumidos en una frase miserable. Mi madre comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas que provocaran compasión. Eran lágrimas de alguien que sabía que había sido descubierta. Tomé entonces la carta de mi abuelo y empecé a leer en voz alta. Cuando llegué a la frase: tu madre cree que soportarás cualquier cosa porque siempre lo hiciste en silencio. Mi madre rompió a llorar completamente. Pero seguí leyendo. No levanté la voz. No grité. No necesité hacerlo. Porque por primera vez en mi vida, la verdad estaba escrita. Y los documentos hablaban por mí. Cuando terminé, guardé lentamente la carta. Luego miré a todos en la mesa. La demanda ya fue presentada. Mi madre levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? El proceso legal comenzó hace una semana. El rostro de Claudia perdió completamente el color. Me van a quitar la casa. La miré unos segundos. Y respondí con absoluta calma. Nunca fue tuya. El silencio en la mesa duró más de lo que cualquiera podía soportar. Mi madre ya no hablaba. Claudia lloraba en silencio. Mi padre miraba al suelo como si por primera vez en su vida no supiera dónde poner las manos. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquila. No era felicidad. No era rabia. Era claridad absoluta. La verdad ya no estaba escondida. Ya no había interpretaciones. Ya no había excusas. Solo hechos. Mi abogado Javier entró en la casa 10 minutos después, como habíamos acordado. Buenas tardes, dijo con calma profesional. Mi madre lo miró como si fuera un invasor. ¿Quién es usted? Su peor problema legal, respondió él sin emoción. Colocó una carpeta sobre la mesa. La demanda civil por fraude sucesorio ya está en curso. Además, existe una investigación por falsificación de documentos notariales. Mi madre se levantó de inmediato. Esto es absurdo. Es una locura familiar. Javier no cambió su tono. Señora Navarro, esto no es una discusión familiar. Es un caso de apropiación indebida de herencia durante 11 años. Claudia se levantó también, con lágrimas en el rostro. Yo no sabía nada de esto, lo juro. La miré por primera vez con algo parecido a compasión. Lo sé. Ella se quedó sorprendida. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque viviste en una casa que no te pertenecía. Claudia se cubrió la boca. Mi madre intentó intervenir otra vez. Yo hice lo que cualquier madre haría. Pero mi abuela la interrumpió con una voz firme. No. Tú hiciste lo que una persona egoísta haría. Ese momento lo cambió todo. Mi padre finalmente se levantó. Teresa, esto ya no se puede defender. Mi madre lo miró como si la hubiera traicionado. Tú también contra mí. No es contra ti, respondió él. Es contra lo que hiciste. El ambiente se volvió insoportable. Yo respiré lentamente y tomé la última carpeta. Esto no es venganza, dije con voz firme. Es corrección. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa. Durante 11 años vivieron con dinero que no era suyo. Vivieron en una casa que no era suya. Tomaron decisiones basadas en mentiras. Mi madre empezó a temblar. Elena, por favor. La miré directamente.
Y por primera vez no vi a mi madre. Vi a una mujer que había tomado decisiones conscientes. Me dijiste durante toda mi vida que era fuerte porque no necesitaba nada, dije. Pero lo que realmente querías decir era que era fácil de ignorar. El silencio fue total. Claudia lloraba sin control ahora. Yo no quería que esto pasara. Pero pasó, respondí suavemente. Mi madre cayó lentamente en la silla. Ya no tenía argumentos. Ya no tenía control. Solo le quedaba la verdad. Javier cerró la carpeta. La audiencia preliminar será en 3 semanas. Hasta entonces les recomiendo asesoría legal inmediata. Se giró hacia mí. Nos vamos. Asentí. Antes de salir, miré una última vez la mesa. La familia no se había roto ese día. Ya estaba rota desde hacía años. Solo que nadie había querido verlo. En la puerta mi abuela tomó mi mano. Hiciste lo correcto, me dijo. No respondí de inmediato. Solo apreté su mano. Semanas después el proceso legal avanzó exactamente como estaba previsto. La casa volvió a mi nombre. El fondo fue restaurado parcialmente tras un acuerdo judicial. Mi madre tuvo que asumir responsabilidad legal. Claudia perdió la propiedad, pero no la acusé de nada. Ella también había sido parte de un sistema que no entendía. Mi padre se alejó. No porque lo odiara, sino porque no sabía cómo quedarse. ¿Y mi madre? Mi madre dejó de llamarme cariño. Ahora solo me llamaba por mi nombre. Elena. Como si finalmente hubiera aprendido a verme como una persona real. No como una opción secundaria. Meses después, me mudé a la casa de mi abuelo. La misma casa que una vez intentaron borrar de mi vida. Cada mañana tomo café en el porche donde él me hablaba de justicia. Ahora entiendo lo que realmente quiso decir. La ley no es solo reglas. Es memoria. Es verdad. Es equilibrio. Y una mañana, mientras el viento movía los árboles del jardín, entendí algo más importante. No había destruido a mi familia. Solo había dejado de permitir que me destruyeran a mí. La paz no llegó con perdón. Llegó con verdad. Y con eso fue suficiente.